el punto que hace Terán, nada más para recapitular, es que de alguna manera esto que vemos en las corrientes orientales está también presente en las occidentales, en particular en el cristianismo. ¿Cómo ves esto, Javier? A ver, ¿crees que en efecto hay ese paralelismo o hay algo muy particular y propio de la filosofía y el conocimiento oriental, que de hecho creo que es erróneo decirle filosofía porque es otro tipo de conocimiento, ya me estoy adelantando un poco a la respuesta, que quizá no esté presente en nuestro conocimiento occidental? ¿Cómo ves esto? Pues creo que tienen muchas razones ustedes en sus expresiones, pero creo que sí que podríamos tratar de encontrar o de respondernos por qué, más que culparnos de no conocer nuestra tradición, sino también preguntarnos por qué estamos buscando eh, saciar nuestra sed en otras tradiciones, ¿no? Yo creo que ahí se podría ser autocrítico con nuestra propia tradición cristiana, entre otras, porque en muchas ocasiones lo que ha hecho es darnos respuestas muy claras, sobre todo a través de la Iglesia. Aquí digamos que la crítica no iría hacia el cristianismo en sí mismo, hacia el mensaje fundamental del mismo, sino a la institucionalización de ese mensaje. Y creo que ahí eso es lo que nos atrae de Oriente, en donde como se comienza es con una invitación a que renuncies a todo lo que crees saber, ¿no? Eso es algo muy atractivo porque en nuestra tradición normalmente se nos inculca un decálogo del que debemos partir, ¿no? Y ahora que estaban hablando de estos asuntos me acordé de una anécdota que cuenta Nucarilla en un libro publicado por Paidós, en La religión de los samuráis, en donde describe cómo hay un monje que en determinado momento bueno, se enoja y decide renunciar a aquello que había estudiado y comienza a quemar todos sus libros, ¿no? Y otro monje que pasa por ahí le dice, en lugar de quemar esos libros, lo que deberías hacer sería quemar los libros de papel, los pensamientos de papel que tienes en tu cabeza. Y creo que ese tipo de frescura es la que a veces nos falta en Occidente. Aunque, como ustedes indican, está latente, pero no la vemos. Por ejemplo, cuando pensamos en el Islam, todos hemos oído hablar de la palabra yihad, ¿no? De la guerra santa, ¿no? Y la mayoría pensamos en que es lo que provoca que radicales musulmanes lleguen hasta el punto del suicidio para cometer asesinatos en masa, etcétera, etcétera. Pero si uno lee a los místicos musulmanes, lo que lee es que la yihad, la guerra santa, es una guerra contra el infiel que todos llevamos dentro. No contra el infiel del exterior, sino contra el infiel interior. Entonces, ese mismo análisis que podríamos hacer en la cultura musulmana y decir, no, en la cultura musulmana hay cuestiones muy, muy rescatables, pero quizás no son las institucionales, pues eso mismo lo podríamos hacer en Occidente. Por supuesto, en el cristianismo hay una sabiduría inmensa y divina, pero que a veces queda opacada por las normas preestablecidas. Y en tu Pero bueno, invito a los que nos están oyendo a que lean, son reseñas muy breves, que pueden leer en menos de 4 minutos, 3 minutos, pero que valen mucho la pena. En tu reseña haces una crítica al que trata o al que busca de entender el conocimiento espiritual en particular, acercándose a él como una especie de científico y no viviéndolo en carne propia. Una crítica que me parece a mí, aparte de demoledora, frente a muchas de las actitudes que vemos en la academia contemporánea, me parece muy adecuada para todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Esta idea de vivir genuinamente lo que nos toca, lo que estamos pensando, no disociar mente y cuerpo y actividad. Tenemos estas ideas equivocadísimas de que una cuestión es nuestra mente y otra cuestión nuestro trabajo y otra cuestión más las personas con las que nos relacionamos e incluso dividimos nuestra vida en días tan concretos como los lunes y los martes hago tal cosa y los viernes ya me puedo divertir
y tenemos esta serie de decisiones que nos hacen realmente a veces tener vidas muy desabridas, muy, muy desabridas.